Amigos, bienvenidos a un video más de historias, mitos y leyendas. En esta ocasión les vamos a hablar de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, nació el 21 de febrero de 1929 y desde sus primeros minutos en este mundo, Roberto Gómez Bolaños tuvo que luchar por su vida. Y es que su madre, Elsa Bolaños Cacho Aguilar, tomó por error un medicamento para aliviar la gripe, medicamentos que pusieron en riesgo su embarazo y su integridad, cuando el médico le recomendó realizar un aborto por precaución, pero ella se negó y de esta forma es que el pequeño gran héroe nació, pero no sin algunas complicaciones. Rápidamente se repuso ante toda la adversidad y su padre, Francisco Gómez Linares, fue un talentoso ilustrador aficionado a la pintura, el teatro y la música. Su ritmo de vida lo llevó a una muerte prematura causada por un derrame cerebral cuando Roberto apenas tenía 6 años de edad. Durante su infancia, estuvo acompañado por el miedo a tal punto de que ni siquiera podía asomarse debajo de las camas. Y con el paso de los años, lejos de superarlo, aprendió a vivir con eso. Diría en una entrevista, ya de grande, que no es valiente quien no tiene miedo, sino quien a pesar de sentirlo, hace todo por superarlo. Pero mucho antes de convertirse en el adulto que interpretaría a un niño, fue muy bueno para las peleas a puño limpio. Y según su biografía, él siempre peleaba durante los inicios de curso. Y esa era una buena forma de contrarrestar su baja estatura. Y es que si pegaba primero, ya sabían con quién no se tenían que meter. Pero si a pesar de todo alguien lo intentaba hacer, él se encargaba de darle una paliza. Y es que aún le faltaba para que llegara a la conclusión de que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. No, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Pero bueno, la realidad es de que esa habilidad que tenía para pelear casi siempre lo llevó a ganarlas. Y esa forma de golpear lo llevó a entrenar boxeo. La gran actividad física y los puños cada vez más curtidos debían ser ocultados de la madre que odiaba la violencia. Y es que lo que Roberto tenía de pequeño, también lo tenía de explosivo. El primer año que compitió, salió subcampeón. Y el año siguiente, se hizo con la medalla del primer puesto. Pero seguramente, si se hubiera cruzado con el gran Don Ramón en algún ring, aquella hubiera sido una pelea épica. Don Ramón, ¿Qué? el que se estaba peleando con usted ya se fue. Y si este video les está gustando, los invito para que se suscriban al canal, activen la campana de notificaciones, le den like al video, compartan y además comenten para que les llegue este video a más personas. Y regresando al tema de Roberto Gómez Bolaños y su gran capacidad para pelear, la realidad es que esto se fue apagando poco a poco con el fútbol, ya que en este deporte también era muy bueno. Y muchos de sus allegados comentaban que de no ser por su baja estatura, pudo haber sido un deportista de élite. Pero para ese entonces, con una destreza natural, él se dedicó a entrenar otra faceta. Así es, la escritura. Y es que fue uno de sus pilares fundamentales, ya que todo lo que estaba escrito por sus manos era una llave que lo ayudaba a abrir las puertas hacia sus sueños. En su grupo de amigos era un líder por naturaleza. Él era el que escribía las canciones para los festivales de la colonia de verano y leía extractos de cuentos a sus más cercanos. Y otra de sus aptitudes para él era la ilustración, ya que se la pasaba dibujando y ese fue un factor importante en su adolescencia. Y a pesar de todo, poco a poco fue forjando su camino. Ansioso por querer encontrar su lugar en el mundo, Roberto aplicó su buena mano para el dibujo y su facilidad para las matemáticas y se decidió por estudiar ingeniería. Y aquello lo entusiasmó por un tiempo. Pero Roberto Gómez Bolaños, fiel a su espíritu perseverante, obtuvo el título de ingeniería en la UNAM, pero nunca la ejerció. Pero Roberto Gómez Bolaños suspiró en más de una ocasión, preguntándose si solo se tenía que limitar a eso o tendría que realizar algo más. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a darle un giro. Y es que un día vio un anuncio en el periódico y de repente se le encendieron todas las alarmas. Y es que una agencia de publicidad necesitaba aprendices para trabajar en la radio y televisión, sin esperar demasiado, pero poniendo lo mejor de sí. Como es costumbre, Roberto se presentó y se encontró con una larga cola, donde los aspirantes a productores buscaban trabajo. Pero antes de desanimarse, se dio cuenta que había una fila mucho más corta, donde buscaban escritores, y tenía que apostar entonces a las letras, y tomó aquello como una señal, y así fue entonces como empezó a trabajar en los medios audiovisuales.
El famoso Chespirito empezó escribiendo algunos comerciales, con una fascinación que antes no había sentido por el trabajo, y mejoró día a día en cada entrega. Se pasaba casi todo el día con lápiz y papel en mano, y así es como nacía su sentido del humor característico. Tiempo después, le pidieron escribir libretos para la radio, siendo la voz de los comediantes que no conocía personalmente. Aquel cambio laboral fue el primer paso que le dio un giro completo a la trayectoria de su vida. Y para el año 1948, el famoso Chavo obtuvo su primera incursión en la televisión, escribiendo los guiones para Viruta y Capulina. Así es, este par de comediantes reconocidos. Y es que su mano, lápiz y papel cada vez acariciaban más la fama, y esta vez cada vez más cerca del estrellato. Pero para llegar a eso, aún le faltaban algunas situaciones interesantes que pasar. Para ese entonces, Roberto Gómez Bolaños ya se había casado con la argentina Graciela Fernández, y gracias a su nuevo sueldo pudieron mudarse a un lugar mejor, y fue en ese hogar donde la familia creció, y con el paso de los años llegaron 5 hijas y un hijo varón. Los chistes de Roberto Gómez Bolaños ya tenían su firma, pero todo se incrementó cuando se presentó en el set de grabación de Viruta y Capulina. Mientras preparaba el programa en vivo, uno de los actores se ausentó, y esa ausencia sería un hit en la televisión mexicana. Y es que los miembros de aquel equipo de rodaje le preguntaron a Roberto si podría hacer una pequeña aparición, a lo que Roberto no titubeó y aceptó la propuesta. Y es que el inquieto escritor mostró que podía actuar, y lo hizo de una forma sobresaliente, dejando a todos maravillados en el set. Avanzando hasta el año 1958, nos encontramos a un Bolaños que escribía la adaptación para la película Los Legionarios, y fue en ese momento cuando el director Agustín Delgado se le acercó con uno de sus guiones en la mano y lo comparó con William Shakespeare, solo que más pequeñito, mejor dicho, Chespirito. Y es que el gran Chapulín le dio su toque y modificó ese lago para convertirlo en lo que hoy conocemos como Chespirito. Para ese entonces era un éxito en el cine, pero también en la televisión. Nada más que cuido mucho esa cámara que es muy fina, no me la voy a tirar, siendo partícipe de los programas que lideraban el rating en México. Tal fue su conquista y contundencia en el programa de Capulina que tuvo que retirarse por pedidos del otro cómico. Y es que él no le tenían paciencia, y la verdad es que también le tenían algo de celos. Pero antes de irse, pidió que su crédito de guionista en pantalla fuera del mismo tamaño que el de Capulina, y lo logró. Y era para ese entonces el niño mimado del estudio. Para el año 1968, Roberto Gómez Bolaños renunció definitivamente a seguir escribiendo para otros, y después de 15 años prolíficos, la incertidumbre en su profesión se hacía palpable. Y además, en lo personal, tenía que superar otra gran pérdida, la de su madre, quien moría de un fulminante cáncer de páncreas. Y llegaría el momento que lo cambiaría todo, y eso estaba a la vuelta de la esquina, más precisamente en una vecindad. Y para 1968, Chespirito fue invitado a colaborar para el famoso Canal 8. Ahí creó su primera serie cómica, llamada El Ciudadano Gómez, pero no tuvo una gran repercusión. Pero como ya era un cotizado guionista, ya para 1969 le ofrecieron un espacio en el programa Sábados de la Fortuna. Pero lo que al inicio eran unos minutos, al año siguiente se convirtió en un programa completo, llamado Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, donde los personajes leían supuestas cartas enviadas por el público y les contestaban con bromas y alusiones de la actualidad. Los integrantes principales eran Roberto Gómez Bolaños como el Dr. Chapatín, Rubén Aguirre, Ramón Valdés y María Antonieta de las Nieves. Y como buen creativo que era, no se quedó solo con lo que estaba funcionando, sino que siguió sacando personajes. Y en un momento de gran lucidez, llegó quien lo catapultaría en su carrera. Así es, el famoso Chapulín Colorado. Con sus antenitas de vinil, el chipota chillón y un corazón con las letras CH, y además con frases fríamente calculadas, quedaron grabadas en la sociedad. No contaban con mi astucia. Como dato curioso, Roberto Gómez Bolaños siempre utilizaba la CH para los nombres de sus personajes. Por ejemplo, el Chompiras, el Chavo, la Chilindrina, Chaparrón Bonaparte, la Chimoltrufia, el Chanfle y el Chapulín Colorado. Según él, utilizaba esas letras porque decía que siempre creaba personajes muy chingones. En ese entonces, todo marchaba muy bien, pero Rubén Aguirre, más conocido como el Profesor Girafales, se fue a otro canal. Y es ahí donde Chespirito tuvo que pensar qué debía hacer con su programa. Y bajo presión, presentó el acto de un niño pobre que tenía un problema con el vendedor de globos de un parque. El público respondió de una muy buena manera, y de esta forma llegamos al año 1971, donde nació uno de los niños más queridos por la audiencia mundial, y el programa con más trascendencia
importancia en la historia de la televisión mexicana. Claramente estamos hablando del Chavo del Ocho, acompañado por María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina, Rubén Aguirre como el profesor Girafales y el increíble Ramón Valdés como Don Ramón. Al tiempo se sumó al reparto Carlos Villagrán como Kiko, Edgar Vivar como el señor Barriga, Angelines Fernández como la bruja del 71, como Doña Clotilde. También se sumó Florinda Mesa como Doña Florinda, con quien más adelante tendría una historia de amor e infidelidad. Pero bueno, vamos paso a paso. El programa tuvo un impacto enorme en México y en América Latina. El tímido niño pobre llegaba a cada país para mostrar su potencial, ganándose el corazón de toda la gente. Una de las características del Chavo del Ocho fue que los actores podían aportar a los guiones en conjunto a Bolaños, lo que hacía un trabajo fluido y divertido. Así como antes se había fijado en su propia infancia, ahora con un grupo de personajes debía fijarse en otras personas. Y es ahí donde entraron en juego las actitudes del día a día de sus hijas, y copió algunos comportamientos y los modificó para crear una batería de personalidades inigualables. Aquello hizo explotar a los actores y actrices para que se destacaran de manera singular, cosa que luego lo complicaría, ya que posteriormente muchos hicieron su propio camino. Una curiosidad fue que la comedia se llamaba El Chavo del Ocho porque se transmitía por Canal 8 de México, y luego de la fusión, Chespirito tuvo que buscar alguna excusa rápidamente para el 8, por lo que inventó que el Chavo vivía en el departamento número 8. Para ese entonces, la fama de Roberto Gómez Bolaños y toda la vecindad del Chavo ya era imparable, y es que el lugar a donde llegaran, lugar donde los fanáticos lo seguían como si se tratara de un rockstar, a tal punto de que en varias oportunidades tuvieron que esconderse para que no lo siguieran. Para ese entonces, la gira empezó en el interior de México, pero luego se movieron por toda América Latina. De esta forma, embriagado por la popularidad y los constantes viajes, Roberto Gómez Bolaños se distanció de su hogar y las tentaciones se hicieron notar. Su esposa Graciela sabía que él le era infiel, pero nunca sacó a la luz los problemas de la pareja. Cuando estuvieron distanciados, Florinda Mesa y él se acercaron hasta que se enamoraron. Pero cuando la historia salió a la luz, la mujer fue atacada en todos los medios. Para ellos, era una persona malvada, una roba maridos. Pero la vida de Florinda Mesa es digna de otra historia y más adelante se las estaremos contando. Pero por lo pronto seguimos con la vida e historia de Roberto Gómez Bolaños. Televisa quería aprovechar su popularidad para lanzar una película, pero él no quiso hacer algo referido al Chavo o al Chapulín y se apoyó en el fútbol. Los productores al principio lo dudaron, y es que ¿por qué no apostar a lo que ya estaba funcionando? Pero Roberto Gómez Bolaños fue tajante, y es que él no quería estar atado a un solo éxito, quería seguir creando, y de esta forma nació la película del Chanfle. Y es que utilizando los mismos actores de la serie del Chavo del Ocho, pero en papeles totalmente distintos, y el éxito en esta película del Chanfle fue instantáneo. Sin embargo, a pesar de estar en la cima de su carrera, las complicaciones empezaron a producirse, y es que años y años de trabajo en un mismo set hizo que los miembros del elenco del Chavo empezaran a sentirse agobiados, y así es, la bonita vecindad se empezaba a llenar de tempestades. Algunos de los personajes icónicos desertaron del programa. Tal fue el caso de Carlos Villagrán, quien hacía el papel de Kiko. Chespirito no se lo tomó nada bien, pero no pasó a más de una discusión. Pero la pérdida más significativa del programa fue sin lugar a dudas la de Ramón Valdés, quien moriría debido a un cáncer de estómago consecuencia a sus años de excesos. Más adelante les estaremos trayendo otro video con el resto de los personajes del Chavo del Ocho, incluyendo a Don Ramón. Para 1992, Roberto dejó de lado el cine y retomó la escritura para teatro, y al poco tiempo creó la obra 11 y 12, con la cual logró más de 28,000 representaciones. Pero antes de que su programa cumpliese 25 años, lo llamaron los directivos de Televisa y le dieron un cierre abrupto a Chespirito. Y es que ya para sus 66 años ya no le era posible hacer las mismas caídas y piruetas. Y además que cada vez eran más notorias las ausencias de su elenco en pantalla. Sin embargo, el programa siguió retransmitiéndose en al menos 10 países y así tuvo su récord mundial de 40 años ininterrumpidos al aire. Sin lugar a dudas, fue un creador incansable. El 29 de marzo del 2012 le hicieron un gran homenaje en vida en el Auditorio Nacional, que fue transmitido en más de 17 países de manera simultánea. Y para el 28 de noviembre del 2014 sería el día final del hombre que le dio magia a la televisión mexicana. Y es que se iba el creador de uno de los programas más importantes e exitosos en la historia de la televisión mundial. Roberto Gómez Bolaños había
había lanzado su último suspiro. Y el domingo 30 de noviembre del 2014, el mundo miraba hechizado la colorida despedida del cómico. Los restos de Chespirito fueron llevados en un cortejo hasta el Estadio Azteca, mientras en el camino sus fanáticos le daban el último adiós. Muchísimas gracias por ver el video completo y ahora les pedimos por favor que se suscriban al canal, que activen la campana de notificaciones, le den like, comenten y compartan este video para que más personas puedan ver este material. Este fue un video más de historias, mitos y leyendas. En esta ocasión hablamos de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Muchísimas gracias y hasta la próxima.